Bienvenidos nuevamente al Bibliófilo. En esta ocasión voy a hacer unos comentarios doble porque voy a tratar Nuestro hombre en La Habana de Graham Greene y Topaz de Leo Uris. Ambas historias son sobre espías, realmente muy entretenidas. Y no dejo de pensar en ellas de la forma como me hablan de manera conjunta. Mientras una es seria y nimbada por la credibilidad de los hechos reales, a pesar de al principio indicarnos que cualquier parecido es coincidencia, la otra es graciosa y alegremente ficticia. Y también nos advierte que cualquier parecido es pura coincidencia. Sin embargo, al tratar de un tema tan delicado y tan oculto como el de los espías, ¿realmente podemos saber con seguridad cuál de las dos es la más real? Ambas me atrajeron enormemente por el contenido de espionaje y hace que te emociones por los hechos sobre los cuales trata. Al ser temas de espionaje, tienen un punto en común, como es pues la crisis que hubo en Cuba durante toda la Guerra Fría. Y muchas veces en el relato pasas de uno a otro personaje y casi que de uno a otro bando, con el ánimo de desentrañar la trama, con el ánimo de desentrañar los misterios y con el ánimo de anticipar qué puede pasar. Las leí de manera casi consecutiva y eso hizo que estuviera, pues digamos, ya acondicionado sobre el entorno y el ámbito del espionaje. Estaba ya muy ambientado, mi cerebro ya estaba casi que habituado a los misterios de los servicios secretos. Lo que hizo que mientras leía, pues tuviera despierto el olfato para determinar qué parte era más ficción en aquella otra. E indudablemente que me desternillara de risa con las ocurrencias tan reales de aquella otra que no era, de aquella otra ficticia. Me gustan mucho los aspectos éticos que se trabajan en algunos ámbitos. Por ejemplo, dice, las bromas siempre tenían otro lado, el lado de la víctima. En el tema de espionajes, donde se arman archivos y conspiraciones, casi que se crean personajes como tal, a pesar de ser estos archivos sobre gente real. Y por eso aquí ponen en cuestionamiento eso. Dice, ni la mitad del mío, pensó él, es que con la pluma se puede traer seres humanos al mundo. ¿Y qué clase de mundo? ¿Había escuchado Shakespeare la noticia de la muerte de Duncan en una taberna? ¿O es que oyó el golpe en la puerta de su propio dormitorio después que hubo terminado de escribir Macbeth? ¿Y por qué no? También reflexiones profundas como esta. Los pobres de mi país, de cualquier país latinoamericano, los pobres de Europa Central y del Oriente. Por supuesto, ustedes no tienen pobres, de modo que son intorturables. En Cuba, la policía puede tratar con la dureza que quiera a los emigrados de América Latina y del Báltico, pero no a los visitantes de su país ni de Escandinavia. Es cuestión de instinto por ambas partes. Los católicos son más torturables que los protestantes, así como son más criminales. Ya ve cómo tenía razón al coronar esa dama y ahora como por última vez. Mientras que en el otro lado tenemos también dentro de las mismas reflexiones aspectos tan importantes que va a conectar y nos va a remitir, nos va a crear la curiosidad por conocer otros personajes. Por ejemplo, sí, André, ¿y qué me dices tú de los norteamericanos? Los malditos yanquis negocian con los Perón, los Trujillo, los Batista y los Jiménez, pero cualquier cosa que suena a reforma social desesperadamente necesaria, la denuncian inmediatamente como maniobra comunista. En este aspecto, me recuerda mucho el libro de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Pienso que en una otra oportunidad voy a hacer unos comentarios sobre ese. Y también en aspectos políticos, como por ejemplo, para André esto fue un golpe terrible. Significaba que Lacroix
era capaz de confundir sus propias ambiciones con las metas nacionales legítimas. Y casi que nos va contando cómo muchos adalides de la democracia, por seguir sus ambiciones, pueden fácilmente convertirse en dictadores y en luchar contra las mismas democracias. Y a pesar de todo, nos muestran la humanidad dentro de los espías. Dice: he trabajado con la especie de hombres y mujeres más hermosos como seres humanos, más valerosos, más idealistas que ningunos otros de la tierra. Solo una persona con un amor profundo y místico a su patria debe servir de este modo, en silencio. Sí, dijo Jacques, pero ¿y los otros? ¿Y las alimañas, los degolladores, los de dos caras? También he vivido con la basura de la tierra. Los traidores me han fascinado siempre. Nunca dejo de preguntarme cómo es posible que un hombre se vuelva contra su propio país. Y ahí vemos pues cómo la política está atareada y confundida con las ambiciones personales y toda la naturaleza humana, que no necesariamente pone las cosas en blanco y negro. Siempre hay matices que llevan de un lado a otro en todo el ámbito político. Finalmente, lo que tengo por decirles es que disfruten las obras, léanlas, para que descubran por sí mismos de cada una qué tan interesantes y ficticias son. ¿Qué tal que yo los esté engañando? Hasta una próxima oportunidad.